Vamos a esperar que terminen de conectarse y voy a ir proyectando. Oh, ¿qué pasó aquí? Compartir pantalla. Gracias por la paciencia, chiquillos. No he podido hacer andar la, desde los cursos para que no se me corte y he intentado todo, así que les pido las disculpas del caso. Ya, estamos, nos faltan algunos, pero vamos a continuar. Bien, entonces les decía, chiquillos, que tenemos, bueno, que considerar los recursos disponibles. Es importante considerar que no es lo mismo hormigonar sobre terreno natural, sobre hormigón fresco o sobre hormigón endurecido. Ahí tenemos que considerar estas tres condiciones. ¿Ya? En terreno natural, lo importante es que el suelo no absorba agua del hormigón y por lo tanto, por eso que uno humedece la superficie donde va a recibir el hormigón, pero humedecerla, no dejarla inundada o con mucha agua porque también eso es dañino. ¿Ya? Sobre hormigón fresco, en general, la precaución no va tanto por la colocación, sino va más por la compactación, es decir, que podamos unir de alguna manera con el vibrador tiene que traspasar al hormigón fresco anterior, digamos, para que se mezcle y no nos queden lo que se denominan las líneas de hormigonado, ¿ya? Y sobre hormigón endurecido hay que tener en cuenta que por lo general nosotros tenemos desde el calculista una indicación para lo que es el tratamiento de puntos. En cuanto a la colocación del moldaje, yo les decía que es importante considerar el video que espero que puedan revisar ustedes desde... a ver, denme, espérenme un cachito, voy a buscarlo al tiro y se los voy a escribir acá. Ya, jóvenes, ahí les llegó, ¿cierto? Lo pueden copiar ese texto, de modo que tengamos... Ay, se ve el compartir pantalla, ¿cierto? Estoy de nuevo en la presentación. Sí, profe. Ya. Entonces, este video que les digo yo que dura cerca de 30 minutos es como una guía práctica de los encofrados, ¿ya? Y ahí se habla un poco de las consideraciones de alturas de vaciado, velocidades de vaciado, cómo establecer si el hormigón ya no genera tanta presión sobre el moldaje, etcétera. Entonces,
ahí les pido que lo vean porque es bastante más, lo cuentan bastante más entretenido como lo cuento yo. Así que ahí se los dejo. En cuanto a algunos elementos generales, la armadura debe estar limpia. Aquí también hay que tener ojo porque cuando uno está en obra, muchas veces los mismos maestros a uno le dicen, no, si no importa que esté oxidada la armadura. En efecto, si el hormigón, si la armadura quedara absolutamente embebida dentro del hormigón, daría lo mismo que estuviera oxidada porque el proceso de oxidación se frena y no avanza, ¿ya? Pero hay que recordar que el hormigón siempre trabaja fisurado, siempre se fisura, y por lo tanto el ingreso de sustancias va a estar siempre latente, y por lo tanto el proceso de oxidación puede avanzar aun cuando esté el acero dentro del hormigón, ¿ya? Pero en obras siempre los maestros o las cuadrillas tienen como la idea de que es mejor incluso que tenga óxido el acero, ¿ya? Pero eso no es así. En cuanto a, también tenemos que considerar algunas verificaciones del posicionamiento, la dimensión de las armaduras, ¿cierto? Los espaciamientos, todo lo que tiene que ver con la armadura antes de hormigonar, y eso tiene que estar asociado a una recepción de procesos entre el enfierrador y el de hormigones, por ejemplo, que puedan ellos entregar, ¿cierto?, el elemento para la siguiente etapa. Y es importante la aplicación del desmoldante cuando el moldaje todavía no está colocado. Ya aquí también he visto ¿cierto? Algunas prácticas un poquito complicadas respecto de colocar el desmoldante cuando está el moldaje ya eh, armado, ¿ya? Y eso es súper complicado porque finalmente al aplicar el desmoldante yo voy a aplicarle desmoldante también a la enfierradura y eventualmente también ahí vamos a tener una falta de adherencia entre la enfierradura y el hormigón por este desmoldante, ¿ya? También es importante que elijamos el desmoldante adecuado. Hay desmoldante para moldaje madera, hay desmoldante para moldaje metálico, que es el mismo que se usa para la fenólica que les comentaba yo, ¿ya? Y bueno, armar el moldaje, colocarlo, ¿cierto? Colocar todas las herramientas de sujeción que tenemos para que sea estanco, para que sea firme, para que esté aplomado, y hay que verificar los alineamientos de los moldajes, y para eso también en el material de apoyo, lo voy a anotar porque lo voy a revisar si no lo tuvieran, hay una especificación técnica del ICH que tiene que ver con las tolerancias de los moldajes, ¿ya? Eso también para que lo vayan revisando y puedan después realizar puedan desarrollar las preguntas del control en base a información técnica disponible. En cuanto a los sistemas de colocación, ustedes pueden ver aquí distintos sistemas. Aquí al medio tenemos un hormigón bombeado. Aquí tenemos un hormigón con capacho, que es como se usa, por ejemplo, en edificación en altura cuando tenemos una grúa. La grúa es la que levanta el capacho con el hormigón. En este caso, era una obra de muy, muy difícil acceso y por lo tanto acá el dueño de la casa que se estaba construyendo decidió contratar un helicóptero para el que le transportaba el capacho con hormigón. Obviamente en esa faena el punto crítico era el helicóptero y no era el hormigón, pero para que también lo tengan en cuenta porque muchas veces hay que hacer algunas innovaciones de este tipo. Y aquí en esta fotografía tenemos lo que es el hormigón proyectado, que es un hormigón que se dispara sobre un sustrato y que permite, obviamente, hay algunos shotcrete que son de revestimiento, que dan una, entre comillas, una terminación, porque es una terminación bien tosca, y hay algunos shotcrete que se llaman de fortificación, que le aportan estructura al túnel, ¿ya? Y nosotros en Chile tenemos harta construcción con shotcrete o con hormigón proyectado, que tiene que ver con minería, por un lado, y por obras civiles en otro lado. Por ejemplo, el metro, la línea 3 y 6,
se realizaron en su totalidad con excavación de túneles y aplicación de shotcrete. Y allí se utilizaban estos dos que les digo yo. Primero va el de fortificación, que permite entregar resistencia al sustrato, ¿cierto? A la excavación, a lo que perdió por decirlo de alguna manera, el suelo cuando yo le hago esta excavación. Y está el shotcrete de revestimiento, que es el que le da una terminación adicional, que no piensen en una terminación como un estuco, que es liso y es muy, muy perfecto en términos de terminación. Acá es un shotcrete de terminación porque le entrega una segunda capa al túnel, ¿ya? En cuanto a recordar algunas consideraciones para el bombeo, las dosis mínimas de cemento. Para el bombeo requerimos dosis mínimas cercanas a los 500 kilos de cemento bajo malla 50. ¿Eso lo conversamos en algún minuto o no, chiquillos? ¿Me recuerdan si hemos hablado del bombeo? Si no se acuerdan, díganme para poder repasarlo. Si puede hacer un pequeño repaso sería genial. Ya. Entonces, cuando yo hablo de dosis mínimas de cemento y bombeo, imagínense que yo tengo un hormigón que tiene 300 kilos de cemento, ¿ya? Y tiene 1000 kilos de arena en términos de dosificación, ¿ya? Además, si yo digo que la arena tiene un 20% en material que pasa bajo malla 50, ¿ya? El cemento también es material, granulométricamente hablando, también es material que pasa bajo la malla 50. Por lo tanto, en este caso, yo tengo que sumar estos dos aportes. Tendríamos como material que pasa por la malla 50, 300 más 1000 por el 20%, serían 200. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto me da 500 kilos. ¿Ya? ¿Qué pasa si un día el proveedor de arena me llega con un material que tiene un 15% en la malla 50? En ese segundo día voy a tener como material en malla 50, voy a tener los 150 y la suma de estos dos materiales me va a dar 450. El día, vamos a poner aquí, día 1, vamos a poner aquí día 2, día 2, ¿ya? El día 1 voy a bombear sin ningún problema, el día 2 no voy a bombear el hormigón. No voy a poder bombearlo porque con 450 kilos bajo malla 50 no puedo bombear el hormigón. No bombea, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, teniendo esta consideración, por ejemplo, y recordar aquí también un paréntesis, donde más voy a tener problemas de este tipo son en hormigones de bajo grado, donde las dosis de cemento están como muy cerquita de los 240. ¿Ya? Imagínense que aquí tuviéramos también un hormigón con 240 kilos de cemento con la dosis mínima, aquí no llego. Aquí tendríamos 240, o sea, ya no llegué. Entonces, en los G17, en los G20, podríamos eventualmente tener este tipo de problemas que hay que estar bien atentos. Por eso que en las obras lo que hacen cuando no pueden bombear un hormigón es agregarle sacos de cemento para poder aumentar los finos bajo malla 50. Pero si ustedes tuvieran un filler, por ejemplo, también le podrían agregar eso y también les aumentaría el material en malla 50 y también, digamos, no es lo que se debe hacer porque la dosificación no lo contempla, pero eventualmente ahí también pueden aumentar y el tema bombeo se vería solucionado, no así el tema resistencia o el diseño de la mezcla. Otro elemento que hay que tener en cuenta para la bomba es el cebado de la bomba. ¿Ya? El cebado consiste en pasar una lechada, cemento con agua, por las tuberías de la bomba, donde lo que se entrega es de alguna manera lubricación a las tuberías y para que el hormigón fluya por dentro y no se genere el roce entre la tubería, el manto de la tubería y el hormigón.
Es un poquito lo que pasa, ¿cierto?, cuando ustedes estudian hidráulica, con todo lo que es los caudales, es muy parecido a ese razonamiento, ¿ya? Hay que tener en cuenta algunos aspectos de seguridad. Las bombas, las tuberías principalmente, son tuberías que hay que amarrarlas a parte de la estructura, porque si no podríamos tener, imagínense cuando a ustedes se les queda una manguera de agua abierta, sin contención, y la manguera empieza a bailar para todos lados. Más o menos eso es lo que podría pasarnos con una tubería y podríamos generar un accidente muy importante. También es importante considerar, me voy a ir para atrás, por ejemplo, las alturas de las tuberías. Ya esta situación aquí, yo siempre cuento, cuando yo trabajaba en premezclado, o en una oportunidad murió un operador mixer por efecto de que la bomba en su brazo pasó a llevar unos cables, los cables cayeron al camión, el camión estaba mojado, estaba húmedo, y por lo tanto, y el operador que estaba manipulando la botonera, y estaba en todo el tema de la descarga, poniendo la canoa, etcétera, el operador mixer falleció. Entonces es importante cuando uno trabaja con bomba que tengamos cubiertos estos elementos de seguridad. ¿Ya? Hay Profe, que, dígame. Estoy aquí, mi consulta era Gonzalo. acerca del hormigón bombeado. Si ¿Ya? eso está como en la 170 o en la No, 1934. no está porque el hormigón, a ver, la norma 170 dice que es como para hormigones en general, ¿ya? Entonces los hormigones, si uno quisiera estudiar un hormigón en particular, uno debiera tener otras consideraciones. Por ejemplo, esta que le digo de los finos. Cuando yo diseño mezclas para hormigones bombeados, tengo que tener en cuenta que requiero más de 500 kilos de fino en malla 50. Y por lo tanto tengo que verificar la cantidad de porcentaje que pasa en el caso de la arena, en la malla 50, y sumarle el cemento, ¿ya? Pero la norma no me entrega eso. Entonces, porque la norma dice que la dosificación tiene que responder a los parámetros del, esto que les decía, el G35, 10, 40, 10. Básicamente eso es lo que dice la norma. Y que tiene que cumplir, la norma habla más de un espíritu como de desempeño, o sea, mire, da lo mismo como dosifique, da lo mismo como coloque el hormigón, da lo mismo lo que haga, pero que le quede bien. Más o menos ese es el espíritu de la norma. Entonces da recomendaciones como muy amplias, muy generales. No sé si ahí Gonzalo le contesto. Sí, sí, o sea, entonces viene lo de los 500 kilos viene como de la experiencia profesional más que de algo Exactamente, no, normado. no hay nada, no hay ninguna norma aquí. De hecho, hay unas bombas que son la última generación de bombas y que le bombean con 480. Con 480 anda. Pues yo pero, por eso siempre doy como el valor de los 500 kilos, porque es un poquito más certero respecto de que si, y hay que tener en cuenta, si yo arriendo la bomba, ahí estoy sujeta a la bomba que me mande el proveedor de bomba. Y son unas bombas de repente media viejitas y que están apenas, pero efectivamente hay unas bombas más modernas que tienen mejor desempeño y todo, y logran bombear hormigones con 480 kilos de cemento. Yo diría que el límite inferior, sí, pero que no van a poder bombear es 480, con la tecnología que tenemos hoy día. ¿Ya? Sí, pero efectivamente, Gonzalo, es como experiencia práctica nomás, esto que les estoy comentando del fino del hormigón bombeado. Ahora, por eso mismo, yo puedo tener, y aquí la nomenclatura de los premezclados tienen que, se las voy a escribir porque para que la tengan en cuenta cuando ustedes trabajen, vamos a escribir ese hormigón, por ejemplo, y yo podría tener este hormigón, perdón, yes, ya. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre esos dos hormigones? Ya me pueden decir las letras. Uno es GB, que eso no está normado tampoco, y el otro es GN, que tampoco está normado. Eh, ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que le quieren poner aquí cuando los premezcladores le ponen esta B o esta N? Aquí están hablando de que este es un hormigón bombeable, un GB, hormigón bombeable, 35, fracción defectuosa 10, 40, 10. Y este de acá, el de abajo, no es bombeable. Ambos, si ustedes se fijan, son cono 10, ¿ya? Pero no son bombeables. En general, en los pavimentos, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con hormigones más bien gruesos y
que tienen poco contenido en fino. Por lo tanto, un diseño de mezcla que es para un pavimento, probablemente no lo voy a poder bombear, salvo que sea para un pavimento industrial, por ejemplo, que es otro tipo de pavimento, y ahí sí yo el diseño lo hago bombeable, porque la colocación en general de los pavimentos industriales es bombeado, ¿ya? Para que ahí también lo tengan en cuenta, que son temas quizás como muy detalle, muy prácticos, y que no están en la norma, y que, como decía ahí Gonzalo, solamente es como de la experiencia. Entonces, estos dos hormigones no van a tener un diseño de mezcla igual, no son el mismo hormigón. ¿Y por qué no son el mismo hormigón? Porque en este caso, la hormigonera ha dosificado con este criterio, por ejemplo, ¿ya? Del tema de los finos. Entonces, no lo venden igual, de hecho, no cuesta lo mismo, porque si necesito más cemento, el hormigón es más caro, ¿ya? Y si tengo un mal árido, lo que yo hago es compensar con cemento. Si tengo un mal árido, por ejemplo, si aquí yo tuviera 1000 kilos de arena y tuviera, no sé, un 30% de material que pasa por malla 50, la hago en 2 minutos, ¿sí? Pero en este caso, si yo tengo un mal árido que constantemente, y lo que le puedo hacer de rendir es un 15% en malla 50, voy a tener que, para los bombeados, aumentar el cemento, no me queda otra, porque no, si no, no voy a alcanzar a poder bombear. ¿Sí? ¿Me entendieron, chiquillos? Gonzalo, ¿le quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Esta tablita que tienen ustedes acá a la vista también es parte de la experiencia profesional, que tiene que ver con la longitud de tubería, porque la bomba no solo es que pueda bombear, también yo tengo que acompañar con la longitud de tubería y la altura de bombeo. Si ustedes se fijan, hasta un piso 10 vamos a poder bombear un cono 10, más o menos, ¿ya? Pero desde el piso 10 o del 11 hacia arriba, si quieren, ya tendríamos que trabajar con un cono 12 de más o menos 40 metros en adelante, un cono 14, de los 50 metros en adelante, un cono 16, cuando estamos hablando de altura de bombeo. Y lo mismo pasa con la longitud de tubería. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de, principalmente de solicitar el hormigón, ¿ya? Porque yo puedo pedir un hormigón bombeado con O10, pero resulta que estoy a 300 metros en longitud de tubería y no lo voy a poder bombear ni con abogado, no hay caso, no se puede bombear esa porque no da, la física no da. Y recordar que hay varios tipos de bombas, yo solamente aquí hago una suerte de resumen porque tenemos bombas estacionarias, que son las que están permanentemente en obra, como la que veíamos en el video del cono, no sé si se acuerdan, y hay otras bombas, ¿cierto?, que son con camión pluma, que permiten alguna flexibilidad en términos de instalación dentro de la faena, llegar a distintos lugares, y ahí obviamente el análisis está asociado a lo que es el radio de acción de cada uno de los brazos de los equipos. Chiquillos, ya aquí viene lo que son los moldajes. Solamente comentarles que tenemos, en términos de moldaje, va a estar directamente el costo del moldaje relacionado a el grado de terminación que yo voy a tener para mi hormigón. Si tengo un grado de terminación de hormigón a la vista, el moldaje es un actor relevante dentro del proceso constructivo, ¿ya? Por lo tanto, voy a necesitar moldajes probablemente más robustos porque el hormigón tiene que ser más fluido para que se coloque mejor. Voy a necesitar moldaje, o la placa, esta que les contaba, la placa fenólica, no me va a servir para 20 usos, me va a servir para 10 usos, entonces el costo también va variando. Y por lo tanto, en el caso del moldaje, cómo entra dentro del presupuesto tiene mucho que ver con el grado de terminación que va a tener el hormigón. En ese sentido, el ICH, en la especificación 5, me parece, no sé si es la 2 o la 5, establece grados de terminación superficial, desde el grado 1 hasta el grado 6, siendo el grado 1 un hormigón a la vista arquitectónico y el grado 4 de terminación de obras civiles, o sea, terminación que no requiere terminación, sin embargo, queda a la vista, y el grado 5 y 6 corresponden a terminaciones de pavimento,
¿ya? En cuanto a otras consideraciones que tienen que tener en cuenta en el moldaje, recordar que debemos especificar una velocidad de vaciado y que esta velocidad de vaciado sea compatible con las capacidades mecánicas del moldaje. Para eso, ustedes pueden revisar el ACI 347, que establece una relación entre la temperatura del hormigón, los tipos de aditivos que estamos usando y la velocidad de vaciado. Ya en el video que les coloqué en el chat, les voy a volver a escribir en el chat en caso de que alguno todavía no lo haya copiado. Aparece una explicación bastante práctica de cómo se utiliza esto. Ya recordar que el hormigón se coloca en franjas compatibles con este vibrado, con el vibrado que vamos a realizar, porque la sonda, y lo vamos a ver más adelante, tiene una dimensión que permite cubrir la altura de la capa, ¿ya? Tenemos que establecer también una determinada altura de caída, que va, altura de caída del hormigón, que va asociada, también ahí ustedes pueden ver en su material complementario la especificación técnica del ICH, la 0025, que es la de altura de caída, la determinación superficial es la ET 005, y recordar que las temperaturas van entre 5 y 35 grados para efectos de la colocación. También recordar que hay tolerancias dimensionales que tenemos que verificar una vez que ya hemos colocado el moldaje y que debemos obviamente considerar a la hora de recepcionar los elementos antes del hormigonado. Esto va de la mano principalmente con la función que pueda cumplir el inspector técnico de obras o la oficina técnica, ¿cierto?, por parte de la constructora, y como ente controlador o como ente fiscalizador, lo que es la inspección. Chiquillos, vamos a quedar hasta acá, son las 11:41, les vamos a mandar la sesión de hoy, ¿cierto? Como es de costumbre durante el día, la pregunta le voy a pedir a los profesores auxiliares que que la publiquen, ¿cierto? Porque ya la discutimos, y la idea es que... Profe, Dígame Andrés. es que me surgió una duda. ¿La pregunta 3 en grupo o individual? En grupo. En grupo. En Ya, grupo perfecto, también, sí, gracias. ya. Y nos estamos viendo el día viernes, chiquillos. Revisen por favor la pregunta, si es que yo la revisé al inicio de la clase, pero si tuvieran alguna otra consulta para la aclaración de eso, y recordar que la entrega quedó indicada para el día viernes 6 de noviembre. ¿Ya? Ha sido un gusto, que tengan una excelente semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien, chiquillos, cuídense. Chao, Chao, chao. profe. Gracias. Chao, gracias a ustedes.